Oigan, ciudadanos góticos, quiero escuchar sus opiniones acerca de este cosechador. El doctor Bruno Díaz realiza la autopsia. 5 víctimas, todas fueron seleccionadas aparentemente al azar. El cosechador les quita algo: corazón, páncreas, vesícula biliar. Creo que considera que los órganos que se lleva son su recompensa. Gracias. Usted ha hecho un gran trabajo, señor. Pero yo no he terminado con este cuerpo. ¡Bruno! En Ciudad Gótica. ¡Atención! Este sujeto sabe lo que hace. No deja huellas ni rastros. Sus asesinatos no siguen un patrón. Entre más profundo cavas, Bienvenida al Sanatorio Arkham. Edward Nigma, por favor, dé un paso hacia adelante. mayor oscuridad encuentras. Bárbara, es maravilloso volverte a ver. Necesitas mi ayuda para encontrar al macabro cosechador. Oficial, ¿le molestaría dejarnos solos, por favor? ¿Usted es un médico? También soy su padre, soy el doctor Tomás Díaz y ella es mi esposa Marta. Bruno, es obvio que no puedes seguir involucrado en este caso. Puedes volver al trabajo siempre y cuando pases una evaluación psiquiátrica. Del productor ejecutivo David S. Goyer. Realmente proteges lo que se esconde en tu mente, ¿verdad? ¿Sueñas? A veces, toda mi vida se siente como si fuera un sueño. Hablemos del miedo. Bueno, 11:40 minutos. La verdad es que es muy impresionante lo que se logra con este podcast, que entiendo es uno de los más escuchados, Gonzalo, si por no decir el más escuchado, ¿no? Es el más escuchado en todo el planeta. En el Spotify, planeta. Señor. En el planeta. Le tengo que decir que superó al show de Joe Rogan. Batman Desenterrado, que es la traducción en español, está doblado en 7 idiomas, ¿no? Y lo interesante es cómo Spotify, junto con DC Comics, traen esta historia únicamente a través de los sonidos y de las voces. Son 8 capítulos que usted puede ya escuchar, disfrutar en Spotify. Usted pone Batman Desenterrado y va a deleitarse con los efectos de audio, con las voces de los personajes y con una historia muy oscura, don Eduardo. Ahí lo estábamos escuchando, Gonzalo, pues por eso queríamos ponerles un poquito del tráiler, porque es muy impresionante, ¿no? Las sensaciones que logran a través de los sonidos. Yo le recomiendo que escuche el podcast con audífonos para que se adentre en Ciudad Gótica, para que se adentre en los personajes y en la historia, que repito, es una historia muy como ha sido llevado Batman en los últimos años, ¿no? Mucho más oscuro que el que veíamos a principios de los 90 con las películas de Tim Burton. Y por eso le tengo un gran invitado. Él es Alfonso Herrera, actor mexicano, la voz, en este caso, de Batman, de Bruce Wayne, en el podcast Batman Desenterrado. Alfonso, gracias por atendernos a esta hora desde México. No, muchas gracias por la invitación, un placer. No, el placer es nuestro. Y oiga, Alfonso, muchos son los actores que le han dado vida a Bruce Wayne y a Batman en español, tanto en películas como en series animadas, mexicanos, venezolanos. De esas grandes voces, como por ejemplo la de Héctor Indriago, que se recuerda por la serie animada, ¿quién le inspiró? ¿Usted se guió por la voz de algún actor en específico? Pues yo me creé mi propia mi propia versión, mi propia visión de Batman. Intenté eso, tratar de crear una organicidad al tratar de unir a Bruce Wayne, Bruno Díaz, Batman, y crear un vínculo que fuera orgánico conmigo, que fuera orgánico con quien soy yo. Creo que las interpretaciones van mucho de la mano con quién eres tú y con los elementos que tú tienes. Entonces, al final de cuentas fue eso, prueba y error en mi casa, prueba y error en el estudio de grabación con Harry, un poco recibiendo su retroalimentación también. También una vez ya en el estudio, pues peloteando estas ideas, cuando ya recibes la réplica de tu compañero, porque afortunadamente tuvimos la posibilidad de estar en un estudio de grabación viéndonos a los ojos. No es como que uno grababa una parte y el otro grababa. No, estábamos todos ahí viéndonos, sintiéndonos. Entonces ahí van surgiendo más cosas y entonces todo se empieza a volver más rico. Y a grandes rasgos fue un poco así el proceso, Gonzalo. Quisiera preguntarle, usted que ha encarnado el personaje pues a través de su voz, que nos hable un poco de esa evolución que ha tenido Batman, ¿no? Que ya no se muestra como este personaje todopoderoso, que es el héroe de todos, sino un personaje un poco más oscuro. ¿Qué tan oscuro puede llegar a ser Batman?
Mira, a partir de este podcast yo tuve que entender un poco más quién era este superhéroe, más allá de esta visión o de esta percepción de un superhéroe que va y que salva a Ciudad Gótica. Es un superhéroe que casi raya como antihéroe. Es un superhéroe que empatiza con los villanos, que está casi como a un paso de estar del otro lado, que tiene un luto brutal, que tiene en este caso probablemente en ciertos momentos, no sé si una culpa, una oscuridad que va cargando consigo constantemente, y eso es un poco lo que va nutriendo esta hambre por cambiar su derredor. Eso yo no lo sabía, eso yo no lo conocía hasta hace poco que me empapé más para entenderlo. Y la visión o la versión que nosotros hicimos de manera muy respetuosa, junto con Fábula, con DC, con Spotify, por momentos yo le escuchaba y yo decía, es que esto raya casi como en un Hannibal, por las texturas sonoras que tiene, estás ahí, y las capas sonoras que tienen es una experiencia inmersiva. Nunca voy a olvidar cuando estaba grabando el momento cuando está el cuerpo y cuando se supone que está quitando los órganos, y tuvimos eso lo hice sin la referencia auditiva, pero después cuando pusieron la referencia y lo empataron de manera como muy al vapor en ese momento, dije, wow, ¿qué es esto? Es tremendamente en tu cara, ahí está, en tu cara, en tus oídos, ahí está muy presente, y eso me pareció muy interesante. Claro, señor Herrera, uno dice pues que en un podcast la voz, la interpretación, obviamente con lo que es la historia en sí misma son los elementos primordiales, pero usted como actor en esta serie que solamente se puede escuchar e imaginar, ¿qué tan importante es para usted trabajar la voz, ese factor de usar solamente y estar dependiendo solo de su voz? Pues yo creo que no solamente como actor, sino como ser humano, porque la voz es esta conexión que tú tienes con el exterior. Al final de cuentas, la voz no es más que sonidos que intentan materializar una idea. No es más que eso. La voz son los ladrillos, son el cemento de lo que tienes aquí adentro como algo intangible, algo que no existe físicamente, pero que existe adentro de ti. Y eso es lo más potente que tú tienes. Pero además hay algo impresionante que nos lo contaba Gonzalo al inicio de la entrevista, señor Herrera, y es que este podcast ahora es el más escuchado de todo el mundo, y pues quiero que nos cuente por qué cree que la gente se ha enganchado de tal manera a su podcast. Tiene una columna vertebral muy sólida, que es la historia. El señor Goyer creo que creó una estructura muy sólida, muy aterrizada y una interpretación de Batman sumamente interesante. Yo pude ver la retroalimentación o como los comentarios de la gente cuando empezaron a escuchar los primeros 4 capítulos, y fue fantástico ver como que inclusive los fans, muy fans de Batman, como que no entendían hacia dónde iba a ir. O sea, se destantearon totalmente de ¿cómo? ¿Estoy escuchando a los papás de Bruce Wayne? ¿Cómo? Es un patólogo forense, como que eso no encajaba un poco, y dije, wow, la vuelta de tuerca va a ser muy poderosa más adelante. Eso, creo que fue la historia. 11 de la mañana, 47 minutos. ¿Cómo fue ese proceso de casting? Pues yo recibí una invitación de parte de Spotify, de DC y de Fábula para ser la voz de Batman. Y pues yo dije inmediatamente que sí. O sea, ¿quién le dice no a tener esta gran posibilidad de interpretar a un personaje tan icónico como es Batman? Entonces inmediatamente dije que sí. Y pues yo me siento tremendamente agradecido con Spotify, con DC, con Fábula en haberme confiado esto, y pues bueno, la retroalimentación tendrá que venir de las personas, y ellos serán los que tengan la última palabra. Espero que no les disguste, porque el fanático, el fan base de Batman es tremendamente meticuloso.
son clínicos en los proyectos audiovisuales, porque casi todo lo que hemos visto de Batman son proyectos audiovisuales, pero en este caso, en este podcast, son igual de exigentes. Es un público sumamente exigente. Claro, y fíjese, don Alfonso, que la última pregunta va hacia allá, ¿no? Sobre el fanbase. ¿Sintió peso en algún momento por parte de ese fanbase crítico de que lo compararan con otros actores que, repito, han interpretado a Batman? Pues sientes la responsabilidad cuando te invitan, pero al mismo tiempo esa responsabilidad y esa presión que sientes en algún momento es un lujo. Entonces, para eso estamos aquí, para tener esos retos, para sentir ese peso, para sentir esa presión. Es un lujo tener eso. Entonces, pues sí, al principio lo sentí, pero ya una vez que estás inmerso en el proyecto, pues eso ya te lo tienes que quitar y tienes que concentrarte en hacerlo lo mejor posible y enfocarte en la historia, enfocarte en tus compañeros, enfocarte en todo lo que tienes que hacer para interpretar a este personaje de la mejor forma.